uno de los más cercanos colaboradores de San José María Escrivá de Balaguer y actualmente es obispo prelado del Opus Dei. Me refiero a Monseñor Javier Echevarría, quien esta semana visitó Chile para realizar una serie de actividades junto a grupos de la prelatura católica. Para conocer más de sus actividades en nuestro país, conversamos a esta hora con quien lo acompañó durante sus reuniones, el profesor de la Universidad, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, José Miguel Armendari. José Miguel, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Monseñor Echevarría ya va volando, se fue hace muy poco y vino por una visita relámpago. 4 veces ha estado aquí en nuestro país. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de Chile para el Opus Dei? Bueno, a él como obispo prelado le corresponde visitar en la medida de sus posibilidades las distintas naciones donde está el Opus Dei desarrollando sus actividades, y cada vez que puede se escapa. En este caso vino porque acompañó al Papa Francisco a la Jornada Mundial de la Juventud, y entonces prolongó un poco su paso por el sur de América, primero pasando por Chile y después Uruguay y finalmente Argentina. ¿A dónde iba volando ahora? Tú me decías que venía acompañando al Papa Francisco en este viaje que hizo a Brasil a la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Cómo ve el Opus Dei o cómo se inserta el Opus Dei dentro de lo que es el papado de Francisco, después que tuvieron un crecimiento importantísimo durante la época de Juan Pablo II y que luego con el Papa Benedicto XVI tomaron a lo mejor fuerza otras congregaciones, porque no hay otra prelatura como el Opus Dei? ¿Cómo en este pontificado, cómo ven la figura del Papa Francisco? Bueno, como ocurre con todos los pontífices, con todos los papas, muy a gusto, porque entre otras características el Opus Dei quiere distinguirse por servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida. Ahora, específicamente, ya que respecto de Juan Pablo II no hay dudas, el Papa Francisco es desde luego muy devoto de San José María. Estuvo rezando junto a sus restos en Roma 45 minutos de rodillas sin ningún punto de apoyo. Le debe un gran favor. Habría que preguntárselo al Papa Francisco. Te lo iba a preguntar, pero parece que no. Y luego, entre otras ideas, fuerzas de Monseñor Echevarría a su paso por Chile, estuvo precisamente la de acompañar al Papa. Ayer, en una reunión multitudinaria que tuvimos en el Movistar Arena, con más de 12.000 personas, logró comprometer a todo ese auditorio a rezar por el Papa, por sus intenciones, por los colaboradores del Papa, y a ofrecer, porque esa es parte del espíritu del Opus Dei, las cosas más corrientes. Por ejemplo, ese encuentro familiar que tuvimos por el Papa. Entonces, asumen esta responsabilidad. La gente, por supuesto, que respondió afirmativamente, y él dijo: a mi vuelta a Roma le diré al Papa Francisco. Es una muestra. José Miguel, el Papa ha pedido desde el primer día en el encuentro, sobre todo el primero que tuvo masivamente con los periodistas, dijo: yo quiero una iglesia pobre para los pobres. Y una de las críticas que se le ha hecho desde siempre al Opus Dei es que está vinculada a los grupos altos de la sociedad de los países donde está. ¿Cómo se conjugan ambas cosas? ¿Es una crítica justa al Opus Dei? Es una observación parcial, porque por ejemplo en este viaje relámpago que hizo de casi 3 días, lo más importante dentro de su agenda fue el acto que cumplió esta mañana en La Pintana, junto a los colegios Nocedal y Almendral, en la iglesia rectoral de San José María, donde se reunió con los pobladores de la población del Castillo y estuvo mucho tiempo. Había que recordarle que estaba el avión por despegar, porque así como el Opus Dei tiene muchos fieles y simpatizantes en los sectores intelectuales, en los sectores trabajadores, profesionales, diríamos, también entre las personas más sencillas. ¿Pero La Pintana, por ejemplo, pertenecen al Opus Dei? Hay varios que desde luego pertenecen al Opus Dei. Ayer, por poner otro ejemplo, ¿verdad?, en La Pintana se está desde hace 15 años y se ha formado a muchos chiquillos y chiquillas en formación técnico-profesional, y están muy contentos todos ellos, digamos, ¿no?, viendo que el Opus Dei para ellos es un referente que les ayuda también a surgir, porque el primer requisito es hacer lo que uno tiene que hacer muy bien, y por ese camino tantas veces se progresa, digamos, también humanamente. Entonces, y luego ayer, por ejemplo, una de las preguntas que se le hicieron en el Movistar Arena
era de un campesino que tiene 6 hijos, que se formó en la Escuela Agrícola Las Garzas, que es una de las primeras iniciativas de hace más de 50 años. O sea que el contacto con la gente más necesitada ha sido una característica del Opus Dei, tanto, y sin latear, que el Opus Dei nació entre los pobres y los enfermos de Madrid, digamos, ¿no? O sea, es una desinformación, una manera muy parcial, que probablemente la tenga la gente que está en ese sector y que a lo mejor tendría que mirar un poquito más y se daría cuenta de que es ese sector y todos los restantes, digamos, ¿no? 4 veces ha estado acá Monseñor Echavarría. ¿Cómo ha sido el crecimiento del Opus Dei en este tiempo acá? Hay una marcada presencia, como tú decías, poblacional, tienen colegios que están por sobre los resultados CIMSE. ¿Cómo es lo que ustedes le mostraron de la obra del Opus Dei a Monseñor Echavarría en Chile? Bueno, el Colegio Nocedal ya existía hace 15 años, pero ahora existe su réplica femenina, el Almendral. Esos 2 colegios van a duplicarse, otros colegios en Bajos de Mena, digamos, ¿no? Y eso coincide con su visita. Bajos de Mena, ¿cómo es eso? Claro, ya están los sitios como para replicar el modelo Nocedal, el modelo Almendral, que ha dado tan buen resultado en otro sector de Santiago, ya hablando eclesiásticamente en la diócesis de Santiago, porque estos 2 primeros colegios que hoy día he visto están en la diócesis de San Bernardo. Se dice que Bajos de Mena es uno de los peores guetos que tiene nuestra sociedad. ¿Por qué ustedes eligieron Bajos de Mena para ir ahí? Bueno, porque una también, y a gran honor, uno tiene que desplegar lo que sabe hacer y el espíritu de Iglesia Opus Dei donde más se necesite. O sea, por ejemplo, la población del Castillo, en La Pintana, es un sector bravo, pero si hay algún lugar dentro de ese conglomerado que esos pobladores y pobladores defienden, es precisamente el colegio, porque ven que ahí está su futuro, digamos, ¿no? Quizás esa no sea la razón principal para haber elegido Bajos de Mena, pero desde luego ha sido considerada porque hay que prestar un servicio donde verdaderamente se necesite, digamos, ¿no? Y todas esas circunstancias humanas resultan particularmente atractivas para dar el paso. Colegio Ahora, en el otro, por así decirlo, extremo del arco del abanico, fórmulas como el Tabancura, como los Andes, etcétera, que también son muy exitosos. Bueno, también en Puente Alto van a surgir próximamente un colegio masculino y un colegio femenino. Entonces esas cosas él las ve y le gustan. Para la tertulia o reunión familiar que tuvimos ayer, 12.500 personas, no fue fácil conseguir entrada, digamos, ¿no? Se agotaron, fue en el Movistar Arena, fue bastante increíble la convocatoria que tuvo, 12.500 personas, un día feriado, que llegaron de muchas partes, no solo de Santiago, sino que también de Chile, a escuchar a Monseñor Echavarría. ¿Cuál es el carisma? ¿Qué es lo que lleva a tanta gente a querer estar con el prelado? Yo pienso que lo que la gente valora y agradece es que más tarde o más temprano, en la misma medida en que conoce el Opus Dei y profundiza, concluye: lo que yo siempre he sido, las cosas que he hecho me permiten ser santo. Y ese es un descubrimiento, digamos, que uno no se cansa en valorar y en agradecer. Como marido, como padre de familia, como oficinista, periodista, comunicador, con estos mismos hermanos, con estos mismos amigos, con estos mismos carretes, formas de divertirse, deporte, música, yo puedo, si le pongo amor de Dios, ganar el cielo, y no un poco a la rastra y porque San Pedro a lo mejor se va a descuidar, digamos, ¿no? Sino que 500 personas les llama la atención en una sociedad que cada vez es más laica, donde cada vez decir que se es católico no es lo más popular. ¿Cómo se percibe? Bueno, ¿cómo se logra? Siempre se agradece, ¿no es cierto?, constatar esa respuesta, como se agradece hace menos de un mes, ¿verdad?, esa multitud que congregó el Papa Francisco a su paso por Brasil. Como se agradece, perdón que ponga un ejemplo muy doméstico, pero cuando yo venía para acá y CNN me fue a buscar con un gentil conductor, bueno, yo venía explicándole también un poco el espíritu del Opus Dei y yo veía que la cara se le sonreía, digamos, ¿no? En general esa es la constatación, que cuando a la gente se le habla de Dios y se le habla como lo que uno trata también de ser, hijo de Dios, la gente responde, ¿no? No es un hecho anómalo.
diríamos que quizás es fácil de entender. ¿Pero cuesta más ser católico hoy que antes? Como son tiempos un poco más revueltos y más difíciles, el pescador gana, digamos, ¿no? Como lo dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescador. O sea, la gente está como ávida de que le recuerden lo de siempre, ¿ah? Porque en el fondo tenemos ese ADN, de ahí, de Dios venimos y Dios nos hizo para Él. Entonces, cuando a una persona se le facilita el recorrido, la gente suele responder muy bien, aunque tenga que hacer un gran esfuerzo, digamos, ¿no? Ahora, te decía, la sociedad cada vez está más laica y hay temas importantes en el plano mal llamado tal vez valórico, cuando hablamos de las candidaturas presidenciales y se habla del ABP, del aborto, del matrimonio homosexual. ¿Cómo se plantean ustedes frente a esos temas? ¿Fueron temas que conversaron como señor durante este encuentro de la familia? Bueno, él, sin incurrir en ningún tipo de intervencionismo, estoy pensando en la nota anterior de tu noticiario, evidentemente que se refirió, ¿no es cierto?, a estos grandes temas que hoy por hoy son tan maltratados, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero. Y lo hacía con ese arte que él tiene, esa sencillez para llegar a todo el mundo, ¿eh? Con algunas preguntas. ¿Cómo no voy a estar yo orgulloso de ser hijo de mi padre y de mi madre? Es una manera de recordar, ¿verdad?, que la vida tiene que surgir a propósito de un hombre que se casa con una mujer para toda la vida. También preguntaba, ¿cómo no voy yo a agradecer el don de la vida que he recibido, digamos, ¿no? Y ustedes también. Es otra manera de decir, ¿verdad?, que la vida hay que respetarla desde su comienzo hasta su término natural. Y así con todos los temas. Es decir, él no se saca de la manga ninguna nuevo antecedente, sino que recuerda la enseñanza de la Iglesia, la misma del Papa. Pero no desde una postura confrontacional. No de una postura, porque dijo, hay que decir las cosas con claridad. Es lo que la gente agradece, es un acto de justicia, ¿verdad?, que un católico se exprese como tal, pero también con caridad. ¿Ah? Y la caridad es el mejor lubricante para que entren ideas que a veces son un poquito difíciles, digamos, ¿no? José Miguel, ustedes hace muy poco tiempo, cerca de un mes y medio, dieron a conocer la noticia del milagro que va a permitir a Álvaro del Portillo convertirse en beato de la Iglesia Católica. ¿Hay novedades respecto a eso, respecto a la fecha? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo fue recibido esto también por Monseñor Echevarría? Bueno, estaba el José Ignacio Ureta, el niño que fue devuelto a la vida gracias a la intercesión de don Álvaro del Portillo, y estaba la mamá, Susana, estaban muy contentos, el padre también se puso especialmente feliz de oírlo. Evidentemente que el requisito técnico para que don Álvaro sea elevado a los altares, sea beatificado, se cumplió, gracias a este milagro en beneficio de un niño chileno. La fecha, esa tiene que determinar la Santa Sede, se calcula que tendría que ser el próximo año, y nosotros, especulando, decimos, bueno, don Álvaro cumple en el próximo año 100, ¿ah?, su centenario, entonces podría eso ser también, una bonita fecha, claro, para... como ocurrió con San José María, que fue elevado por segunda vez, diríamos, es decir, canonizado el año de su centenario. O sea, ¿podríamos esperar noticias para el próximo año? ¿Celebración debiera ser en Roma o en España? Está por verse, eso lo tiene que decidir el Papa, pero la lógica indica que si él vivió la mayor parte de su vida en Roma, siempre muy cerca y al servicio de la Santa Sede, y murió en Roma, y el proceso fundamental se desarrolló en Roma, ahí tendría que ser beatificado, digamos, ¿no? Muy bien, José Miguel Armendáriz, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, y además periodista, y quien acompañó a Monseñor Echevarría en su paso por Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN. Gracias a ustedes. Y nosotros cambiamos absolutamente de tema y les planteamos una interrogante. ¿Cambiar el auto o renovar electrodomésticos del hogar serían decisiones